Dos. Bueno, comenzamos. En esta oportunidad voy a hablar de lo que son el IPC, la NFP normalmente las noticias que más dan volatilidad en el mercado, ¿no? La mayoría de estas es el PMI, el IPC, NFP. Traducido sería, ¿no? Las nóminas agrícolas, el índice de inflación, las tasas de interés. Mm, El PMI manufacturero, el no manufacturero, es un promedio normalmente de cierta cantidad de empresas que dan su perspectiva de cómo es que va el mercado en ciertas oportunidades o en ciertos meses, ¿no? Normalmente estas noticias se dan mensuales. En los pares que sí quiero destacar, pues son, por ejemplo, en el GBP, en el USD y en el USD CAT. ¿Por qué en estas tres? Porque son en los pares en donde más repercusión tiene el mercado, donde más movimiento da, donde más volatilidad tiene. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del euro dólar, el euro dólar en normal, o perdón, en el euro solo, no da muchos movimientos. Por ejemplo, si acaba en el PMI manufacturero de Alemania, el de la zona euro, el IPC anual, el IPC de julio, no, y lo revisan en las gráficas, no han dado unos movimientos fuertes, unos movimientos grandes como se espera. Más al contrario, lo que sí se da en el dólar, ¿no? Por ejemplo, nóminas agrícolas, que en este caso ha salido negativo por debajo de lo esperado, que sería los 106.000. ¿Ok? Ahora, en el dólar también, el PMI manufacturero, bueno, este no, la verdad, el de las 9, el PMI manufacturero del ISM es el que tiene muchísimo más pegada, muchísima más volatilidad. En torno a consejos y recomendaciones, normalmente las nóminas agrícolas son movimientos fuertes, o sea, la gráfica está ahí y a la hora de dar la noticia, el NFP se dispara o para arriba o por abajo, o en el peor de los casos es una manipulación, ¿no? Ya. En este caso, NFP y el IPC son noticias que siempre dan los movimientos fuertes y estas noticias suelen tener muchos momentos de volatilidad, entre 50 a 70 pips de volatilidad en tan solo un segundo. Lo recomendable en esta es no operar como dicen, pero con una estrategia normal sí se puede prever movimientos. ¿Por qué? Porque NFP, IPC y las tasas de interés suelen ser más, ¿cómo le digo? Más fáciles y más deductibles, muy aparte de que aceleran el movimiento del precio, ¿ya? Un caso contrario sucede en el PMI y en el manufacturero y en el no manufacturero, que siempre son movimientos como volátiles pero manipulativos. Normalmente no se toman entradas o inclusive las entradas se dan dentro de la manipulación del PMI, ¿ok? Lo otro que mencioné serían las tasas de interés, que son la data que saca, por ejemplo, Powell, ¿no? Que saca la Fed respecto a la moneda, en este caso la más relevante sería el dólar. Y para las otras monedas, como por ejemplo el GBP, también el PMI de servicios o el PMI de manufactureros no tiene mucha relevancia. La balanza comercial creo que es también sin relevancia. Otro que podríamos tener en sí es el IPC, y las tasas o las votaciones de intereses, porque en el GBP es distinto, ¿ya? Siempre son cinco personas que votan más que nada la situación en el GBP y ven el contexto de su mercado o el contexto de su moneda. En el USD-CAD también el más volátil, si mal no me confundo, es su IPC, pero en el CAD creo que dice levy o ley, ¿ya? No se le dice directamente IPC, ellos tienen otro nombre para eso. Cómo diferenciarlos también, muchas veces viendo en la cantidad de estrellas que tiene. Por ejemplo, acá en Investing, calendario, simplemente tiene 3 estrellas. El más volátil, señalando es que es una noticia muchísimo más fuerte de lo normal. Pero hay, por ejemplo, bueno, acá está, ¿no? Clara noticia del GBP, la tasa de tipo de intereses, tal y como se ha esperado, dando movimientos positivos, pero también depende mucho del análisis de la economía. Por ejemplo, si el mercado ha esperado que sea negativo, bueno, todos los inversores tenían la especulación de que el precio iba a caer, pero al salir tal y cual como se ha esperado, bueno, lo más probable es que el precio tienda a subir, ya que suele ser muy positivo a largo plazo, y ya le das una interpretación más económica a la data, ¿no? Informes.
Bueno, acá vemos lo que son los informes de inflación, no tiene mucha relevancia, muy aparte de que tiene 3 estrellas. Ya normalmente estas son noticias macros, ¿no? O sea, un informe de inflación bueno hace que la moneda tienda a subir. Entonces, si es positivo, vas buscando compras a largo plazo, un swing, como swing trading. Depende mucho de lo que te dé la información de los informes, ¿ya? Los informes no representan noticias instantáneas, o sea, no es muy volátil como un NFP o un IPC en un solo segundo, más al contrario, te dan información a largo plazo. Si es compras, si el informe sale positivo, compras, y si sale negativo, ventas. Tampoco no te cierres en si positivo o negativo. Tienes que analizar muchísimo más el contexto de la moneda y la situación que está pasando. Acá está. Este es el PMI del Levy. No, este no es. ¿Por qué? Porque la mayoría, otra cosa, la mayoría de tasas de inflación o data de inflación siempre sale a la segunda semana de cada mes, entre el 11 y el 20. Ya normalmente sale los 16, creo que es en el USD-CAT, cada 16 de cada mes. Otro dato importante también es, por ejemplo, la declaración de presidentes, ¿no? Normalmente esto tampoco genera una volatilidad instantánea, sino genera una volatilidad a más largo plazo, a un swing trading, a menos que sean declaraciones de guerra, ¿no? O inclusive situaciones más riesgosas. Por ejemplo, en el tema de declaración de guerra, si Trump dice que se va a declarar la guerra a cierto país, instantáneamente el mercado se va a disparar a que simplemente dé una declaración básica de cómo está su estado y cómo es que va mejorando y simplemente vas teniendo una compra o venta a largo plazo, cosa que también se representa mucho en los índices y cosa que los índices suelen tener mucha relación con las declaraciones. ¿Por qué? Porque al ser un promedio de varias empresas internacionales o en el caso de Estados Unidos, normalmente los índices te dan el panorama de cómo es que está la estabilidad en torno a empresas. Es como si fuera un informe del PMI no manufacturero o manufacturero en este caso, que es un promedio de cómo van las empresas, ¿no? Y los índices también tienen mucha repercusión. Ahora, lo más importante creo que sería solamente eso, ya sea IPM, perdón, PMI del ICM, PMI de servicios del ICM, NFP, IPC en el caso extremo, las declaraciones de presidentes y en caso contrario solamente la NFP, ¿no? Que es la mayor grande. En este caso sería el tema de decisiones agrícolas. La que yo recomiendo realmente es Investing, creo que es lo más completo que hay en torno a noticias. Puedes seleccionarlo, puedes dividirlo. Personalmente yo solamente tengo para 4 pares, inclusive solamente el GBP, el euro, el USD y el CAT. Para el AUCAT, para el yen japonés, no tengo. ¿Por qué? Porque no suelen tener mucha repercusión. Aunque últimamente estoy viendo que el yen japonés sí tiene mucha repercusión en el mercado porque está teniendo mucha relación con el dólar últimamente. Simplemente es cuestión de filtrado. Lo más básico es no actualizar la hora, filtrar qué países, por ejemplo, quieres tener. En este caso para mí está, ¿no? Si tal vez te importa más de tu país, simplemente lo pones, pero la verdad a mí no me interesa mucho lo que haga en mi país. Así que no es el filtrado tan importante. Bueno, continuando, en el caso, por ejemplo, tasas de interés para lo que es mi moneda, el dólar sol, las tasas de interés han tenido un mechazo muy fuerte, ¿no? Y esto se ve indicado en la gráfica con un mechazo muy fuerte. A esto es a lo que me refiero con una volatilidad instantánea, ¿ok? En el tema del NFP está acá. También el NFP da un mechazo fuerte y dando una volatilidad instantánea en mi moneda. Ahora, por ejemplo, si pasamos a los índices también, siendo más, ahora disculpe, para ser más exactos. Lo vamos a ver. Como le dije, otro dato es que NFP se da cada primeros viernes de cada mes. La data sale cada primer viernes de cada mes, ¿ya? El IPC sale entre la segunda semana de cada mes. Entre segunda y tercera semana, entre el 11 y el 20, más o menos. Y los PMI normalmente salen 2 PMI. Salen 2 PMI, uno a inicios del mes y otro PMI a finales del mes, entre el 28 y 29. ¿Por qué? Porque es data de cómo es que ha ido viniendo el mes y la otra es cómo es que tiene la perspectiva de lo que va a ser el mes. Ok, acá está el lunes, martes, miércoles, jueves. No, este es el viernes, ¿no?
Acá está. ¿Dónde está exactamente? Acá está. PMI. Esto no es el PMI. Sí, sí es el PMI. Bueno, en este caso, si se dan cuenta, la noticia ha sido tan volátil que ha movido más de 60 pips y después de eso ha subido. Así que, si se dan cuenta, normalmente, como les menciono, NFP y el IPC son las que mayor volatilidad instantánea da. El resto simplemente la hacen tema de manipulaciones. No es tan difícil predecirlo y no es tan difícil ver. Lo único que sí, tener una estrategia buena que se adapte al mercado y que puedas analizar de la mejor manera.